Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Hoy continuamos con la serie de programas que hemos venido dedicando al tema de la educación. Hemos analizado el programa, el plan de acción que nos propone el ministro. Luego el padre Ugalde tocó muy bien el tema de la actitud frente al trabajo. Mercedes Pulido también se refirió a este tema y a los valores que predominan en la sociedad venezolana contemporánea. Esta noche hemos invitado al doctor Ernesto Maíz Vallenilla. Él fue el rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, considerada por todos, tanto dentro como fuera del país, como una institución ejemplar y sumamente interesante. Y él siempre ha estado vinculado al tema de la educación, sobre todo su vinculación con las transformaciones que están ocurriendo en el mundo. De manera que esta noche conversaremos con él sobre ese tema en especial. Buenas noches, doctor Maíz. Buenas noches, doctor Grani. Se ha venido evidenciando en los últimos tiempos una gran inconformidad con la situación de la educación en Venezuela. Parte de esa inconformidad va dirigida hacia el excesivo gremialismo, sindicalismo que se considera que hay en esas actividades, pero una parte muy sustancial también va dirigida hacia el contenido de la educación, el por qué y para qué educamos, y el énfasis excesivo que consideran la mayoría de las personas con las que he hablado que se ha puesto en la educación superior desde el punto de vista presupuestario y no en la educación preescolar o en la educación primaria. No sé, tal vez podríamos empezar por el tema de cuál es el propósito de la educación en la sociedad para ver cómo orientarla en Venezuela. Bueno, en primer lugar, ha nombrado usted el fenómeno del gremialismo o del sindicalismo. Otros lo llaman sindicalerismo. Yo creo que esta última denominación es la más correcta. Pero habría que diferenciar entre el sindicalerismo administrativo y el sindicalerismo docente. Ambos son nefastos. En la educación superior, por ejemplo, el sindicalerismo administrativo es el cáncer de todas las instituciones. Ya desde el año 1980, en un programa que tuve el honor de hacer con el doctor Eladio Lares, recién salido de la Universidad Simón Bolívar, cuando yo empezaba a escribir mi libro sobre el ocaso de las universidades, di cifras que eran verdaderamente aterradoras. Había para aquel entonces alrededor de 50.000 empleados administrativos en el mal llamado sistema de educación superior frente a 30.000 docentes propiamente dicho, ¿no? Profesores. Es decir, que habían alrededor de 1,70 y pico de empleados por cada profesor, casi 2 empleados por cada profesor en el sistema de educación superior. Yo creo que esta proporción es hoy todavía más alarmante. Y este sindicalerismo en educación superior administrativo ha tomado una fuerza y expresa algunas pretensiones que van no solamente pues en su avidez por los salarios, lo cual hace que yo creo que las 3/4 partes del presupuesto de las instituciones de educación superior, los beneficios económicos, vayan a los empleados administrativos. No tienen dinero las instituciones para cumplir sus labores específicas, como son
la de la enseñanza, la de comprar materiales, la de los sueldos de los profesores, sino que todo se va hacia los empleados administrativos, que ahora, bajo el eslogan de democratizar las universidades, pretenden formar parte de la comunidad universitaria e intervenir en la designación de las autoridades universitarias. No es que pretenden, sino que ya están aceptados de hecho en varias universidades, lo cual es una absoluta degeneración de la esencia de la universidad y del concepto clásico de la universidad como una comunidad de profesores y estudiantes. Ni siquiera en la reforma de Córdoba se consideraron a los empleados como parte, a los empleados administrativos, como parte de la comunidad universitaria. Se incorporaron los egresados, y con razón, pero quedaron incluso en Córdoba, con todos sus defectos y sus vicios, afuera los empleados. Eso en cuanto se refiere a la parte administrativa. En la educación media, es decir, también el cáncer de los empleados administrativos es terrible. Pero al lado del sindicalerismo administrativo hay el sindicalerismo docente. Hay un sindicato de maestros y de profesores en secundaria que tienen su origen en las reivindicaciones magisteriales que los partidos políticos hicieron en tiempos pasados, en donde para ser profesor en secundaria o maestro en primaria no se necesita tener méritos, ni virtudes, ni capacidades para ello. Se necesita simplemente pertenecer a un sindicato y dentro de este sindicato pertenecer a determinado partido que domina el sindicato para obtener automáticamente un puesto de profesor o un puesto de maestro. Esto es una aberración, doctor Granier. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede con los contenidos de la educación? Que los contenidos de la educación, y no solo los contenidos, sino la transmisión de los contenidos de la educación, están en manos de hombres que están enseñando porque son miembros de un sindicato, no porque tienen aptitudes ni capacidades para eso, sino que gracias al clientelismo político que ha practicado la partidocracia en Venezuela para adueñarse de todos los ámbitos de la vida pública y de las instituciones del Estado y de las actividades de la sociedad, gracias a esa partidocracia sindicalera, la educación es un desastre. Yo escuché con mucha atención al ministro Cárdenas y él habló de un fraude. Yo estoy de acuerdo con el ministro Cárdenas, pero yo no hablaría de fraude. Fraude es aquello que hace alguien para engañar a otro. Aquí no se trata de un fraude. Quienes instalaron el sindicalerismo en la educación lo hicieron con la mejor buena fe, creyendo que eso era una reivindicación social necesaria. No. Entonces, más que un fraude, fue un yerro, un autoengaño, una equivocación. Y esto es lo que ha habido, y lo que sigue habiendo, y lo que habrá, si se habla de fraude, en la educación de Venezuela. En este sentido, se hacen las cosas
porque se cree que son buenas, sin darse cuenta de que son realmente perversas. Es lo mismo que ha sucedido con ciertas realidades, conceptos o nociones en otros campos de la educación. Así como, por ejemplo, el maestro Prieto creyó su obligación moral y política instaurar un sindicalismo magisterial en Venezuela, y allí están los resultados. Por ejemplo, nosotros mismos, en el año 58, cuando nos tocó reformar la universidad, hombres como de Venanzi, como Pisani, como el doctor García Arocha, como yo mismo que estaba en esa comisión, pensamos y creímos con la mejor buena fe, nos autoengañamos al creer que la universidad era una república democrática, y que se le necesitaba dar autonomía a esa república democrática para que eligiera, al igual que como si estuviéramos en una república, sus autoridades. Y cometimos un gran error, doctor Granier. Por eso, cuando yo vi lo que estaba sucediendo en la universidad, por culpa del autoengaño que habíamos nosotros sufrido, di la voz de alerta 2 o 3 años después que se había aprobado la ley de educación universitaria, que yo mismo de puño y letra había escrito. Vamos a cumplir unos compromisos. Yo creo que usted ha planteado un tema bien interesante. Usted ha señalado que más que fraude en la educación, lo que ha ocurrido es un lamentable, colosal error, una equivocación. Esa misma... Un autoengaño. Ese mismo autoengaño, esa misma equivocación la podemos ver repetida en otros campos de la vida nacional. El Poder Judicial. Yo también me imagino que con la mejor intención se creó el Consejo de la Judicatura, se instauró la forma de elegir los jueces que se escogió, etcétera. Y fíjese que ahí también tenemos un desastre. Y así pudiéramos verlo en una cantidad de instituciones, en el seguro social, en general en todo el tratamiento de la salud de la gente, en los problemas de vivienda. De manera que hoy el país se encuentra empobrecido, pero por lo menos con conciencia. Va empezando a aflorar la conciencia de los errores que se cometieron. Estamos en un momento ideal para plantear los cambios, y sobre eso quisiera que nos hablara. Sobre todo, habida cuenta de que en el mundo, en este momento, están ocurriendo transformaciones de una magnitud desconocida hasta la fecha. Los adelantos y los cambios que han ocurrido en el terreno de las telecomunicaciones, en todo esto que se ha llamado la revolución digital, son de una relevancia muy grande para el futuro de la humanidad. Venezuela se ha mantenido ignorante de todo eso, pero en el mundo está ocurriendo, y las formas de enseñanza y los contenidos de la enseñanza están cambiando en el mundo entero. Y sería muy triste que, teniendo nosotros conciencia de los errores que hemos cometido, no nos pongamos al día ahora en este tema. Y creo que usted nos puede ayudar mucho con sus reflexiones sobre estos temas. Ya regresamos. Hace un momento nuestro invitado de hoy, el doctor Ernesto Maiz Vallenilla, nos hablaba sobre el gigantesco error que hemos cometido en materia educativa. Vamos a hablar ahora un poco de cómo podemos corregir ese error, hacia dónde debemos mirar. Y usted se ha interesado mucho, no solamente en el tema educativo en sí, sino en el tema de la gran transformación que está ocurriendo en la humanidad y que va a modificar de una manera sustancial las relaciones sociales, políticas, económicas, en el campo educativo, etc. Bueno, el primer paso, doctor Granier, es tomar autoconciencia de los errores cometidos, y en segundo, tener la necesaria fortaleza y honestidad para decir y decirse en primer lugar uno mismo,
y después confesárselo a los demás, nos hemos equivocado. Recuerde que cuando yo hablo de la autonomía en Venezuela y del error que se cometió con ella, no me excluyo. Yo recuerdo los extraordinarios, los dorados, los nostálgicos días de la comisión rectoral a raíz de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, cuando yo regresé del exilio y nos encontramos frente a la hermosísima tarea de diseñar una nueva ley de educación superior para Venezuela. Pero nos autoengañamos. Y por eso yo di la voz de alerta, se lo dije en primer lugar en privado a De Venanzi, después lo dije en público, y cuando ya las cosas habían llegado a un punto de realmente imposible de tolerar, porque la autonomía había dado lugar a la degeneración universitaria, a la corrupción universitaria en la Universidad Central, yo realmente salí de mi alma mater con el corazón y el alma desgarrada. ¿Por qué le parece tan mala la autonomía? Porque la autonomía ha servido para propiciar, para justificar, para utilizar todas las miserias de la politiquería y de la partidocracia en la universidad y degenerar a la universidad. Por esto, por ejemplo, ahora en sus 25 años, cuando la universidad cumplió 25 años, nosotros le pedimos al presidente Caldera que nos concediera la autonomía, pero específicamente en las palabras que yo pronuncié en esa ocasión, le precisé: no queremos la autonomía tradicional, doctor Caldera. No queremos esa autonomía donde se permita que la elección de las autoridades universitarias recaiga sobre el más demagogo, sobre los más incapaces, sobre aquellos hombres que tienen mayor capacidad de maniobra política y de corrupción en las universidades, tal como ha ocurrido, sino sobre los mejores. ¿Y cómo se logra eso? Mediante una autonomía que le permita escoger a las instituciones a los hombres de mayor mérito académico, porque la universidad no es una república, doctor Granier. Ahora, eso que usted dice para la universidad es válido para el Poder Judicial también. Absolutamente. Y es válido también, permítamelo decirle, para el Ejército, para las Fuerzas Armadas. Porque lo que sucede es lo siguiente. Lo maligno es la homologación analógica que se hizo en Córdoba de la universidad con una república. No puede haber república sin democracia. Y en la democracia el voto tiene que ser igualitario. Todos los ciudadanos, sea cual fuere nuestra condición, nuestra cultura, nuestra riqueza, somos iguales. Todos somos ciudadanos. El logos, el principio, la norma organizativa de la república es la igualdad. Allí todo el mundo, el voto de todo el mundo vale igual. En cambio, la universidad no es una república, es una academia. Y las academias están organizadas, deben organizarse en base a los méritos. Esto no es una cuestión abstracta. Para ingresar usted a una universidad necesita ser bachiller, mérito. Tiene que presentar un examen de admisión, si la universidad se respeta un poquito, mérito para ingresar a la universidad. Después viene la carrera de los exámenes, acumulación de méritos. Termina usted de graduarse y para entrar a profesor universitario necesita un concurso de méritos, ¿no?
Después vienen los ascensos en la carrera universitaria, en donde usted tiene que presentar trabajos de ascenso. Bueno, al cabo de 30 años, de 25 o 30 años, es usted profesor titular. Entonces, ¿cómo el voto de un profesor titular va a ser igual al voto de un estudiante? Eso no puede ser posible. Luego, entre los profesores titulares, hay también diferencias de mérito. Algunos pueden llegar con trabajos más o menos regulares, otros con trabajos sobresalientes. Y las autoridades de la universidad deben ser aquellas que acumulen los máximos méritos en su trayectoria académica. En la Simón Bolívar se ha diseñado un sistema ya absolutamente computarizado, en donde se combinan el apoyo necesario que deben tener quienes desean ser candidatos a autoridades, con un sistema de puntuación meritocrática, escogidos por árbitros absolutamente imparciales, en donde se acaba la politiquería por completo. Allí no hay ni partidos políticos ni partidos académicos. Porque le quiero decir otra cosa. Hoy en día, las repúblicas universitarias ya no solamente tienen partidos políticos en su interior, sino partidos académicos. Hay grupos de intereses formados dentro de las propias universidades y aquello se vuelve verdaderamente un circo de peleas adentro, ¿no? Donde se pasan a cuchillos los grupos académicos. Pues todo eso se acaba con la autonomía meritocrática. Por eso hay que rectificar. El rector Malpique y yo le hemos presentado al doctor Caldera un proyecto de autonomía universitaria. Él, en los 25 años, prometió concedernos la autonomía. Esperamos que esa autonomía sea una autonomía meritocrática, porque o se le da esa autonomía meritocrática a la Universidad Simón Bolívar, o la Universidad Simón Bolívar se acaba. No dura 5 años. ¿Por qué? Porque toma la vía de la autonomía tradicional, de la partidocracia, de la lucha interna entre facciones rivales, y se acaba la universidad. Ahora, hasta la fecha, la Universidad Simón Bolívar ha sido una universidad modelo. Porque ha privado la meritocracia. Y porque esa meritocracia ha estado basada también en la experimentalidad. Entonces, nosotros lo que queremos es que se le dé a la Simón Bolívar una autonomía meritocrática con carácter experimental para demostrar que se puede perfeccionar la institución universitaria hasta el máximo. Y además para demostrar también en Venezuela esto que usted dice, que es un sistema que puede y se debe emplear también en el Poder Judicial, puede y se debe emplear también en las Fuerzas Armadas para evitar todos estos líos de designación de generales por favoritismos grupales, sí, o por filiaciones partidistas, etc. Y sería realmente un ejemplo extraordinariamente fecundo que daría la universidad para Venezuela. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que nos hablara un poco de un tema en el que usted se ha interesado mucho, que es este de la revolución que está ocurriendo, que ha venido ocurriendo en los últimos años en el mundo en materia de computación, de telecomunicaciones, y que está alterando o sea, nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de trabajar incluso. Yo siento que es un tema de mucho interés en el plano educativo. O sea, si el país no organiza su sistema educativo tomando en cuenta estos cambios que están ocurriendo en el mundo, lo más que podrá hacer será un buen sistema para el siglo XVIII, para el siglo XIX o para principios del siglo XX. Pero
no podemos ignorar lo que está ocurriendo porque además es una transformación muy rápida la que se está sucediendo. Entonces al regreso quisiera sus comentarios sobre este tema. Doctor? ¿Cómo no? Ya regresamos. En los últimos años, la humanidad ha venido experimentando, viviendo una transformación como nunca antes había ocurrido. Esa transformación, producto de adelantos científicos muy importantes en el campo de la inteligencia artificial, de la computación, de las telecomunicaciones, está a su vez provocando grandes cambios en el plano político, en el plano económico, en el plano social. Y uno observa cómo esta transformación todavía no ha tocado sino muy de lejos a la educación. Si uno, se ha usado un ejemplo que yo creo que es muy gráfico, si uno compara lo que es una empresa hoy en día con lo que era una empresa a principios de siglo, encuentra que es totalmente distinta. Si uno compara un hogar, es totalmente distinto. Por ejemplo, una cocina, es bien interesante ver el cambio que ha habido en una cocina entre principios de siglo y hoy en día. En cambio, en una universidad, en un colegio, en una escuela, prácticamente no ha habido ningún cambio. O sea, el mismo sistema, el mismo método. Y en el caso venezolano, pues como hemos visto, los mismos contenidos. Entonces, ¿qué podemos hacer los venezolanos para ponernos al día? Bueno, mire, en primer lugar, es cierto lo que usted dice. Es paradójico lo que ha ocurrido en el campo educativo, con las comunicaciones frente a otros campos. Porque fíjese usted, educar es comunicar. La esencia de la educación es comunicar. La transmisión o la comunicación del saber por parte del profesor al estudiante o al alumno. Y por eso es paradójico que no haya sido el primer campo, el educativo, en sufrir, por así decirlo, la influencia directa de las comunicaciones. Pero de hace poco tiempo para acá, relativamente poco tiempo, el fenómeno educativo, es decir, la estructura comunicacional, la acción educativa, la acción comunicacional educativa, realmente ha sido el centro en donde están recayendo en este momento las mayores transformaciones de los instrumentos tecnocomunicacionales. Antes se pensaba que era exclusivamente la televisión, y efectivamente la televisión tiene mucho que hacer como elemento tecnocomunicacional en la educación e influye sobre lo que se ha llamado la educación informal, que tiene gran importancia sobre todo en la transmisión de valores y de contenidos axiológicos. Pero hoy en día, con la individualización de los medios tecnocomunicacionales, el uso de las computadoras equipadas con módems, pues, y la posibilidad de la transmisión interactiva de los contenidos a través de las redes telemáticas, realmente la educación se ha transformado de raíz. Fíjese usted en lo siguiente. El primer efecto de los instrumentos tecnocomunicacionales es la disolución, la evaporación del espacio. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, conceptos tradicionales como el de aula. Aula quiere decir patio en latín. Bueno, el aula prácticamente se ha evaporado, no es necesaria. El libro se ha evaporado. Una
enciclopedia entera, como la enciclopedia británica, cabe en un disco compacto. Sí. ¿No? El profesor no tiene que ocupar un sitio real frente al alumno. A través de la realidad virtual puede el alumno conectarse con estímulos dados por profesores que no existen en la realidad, no son profesores, por así decirlo, de carne y hueso. Hoy el fenómeno, la acción educativa está absolutamente mediada, como todas las otras actividades humanas, la economía, la política, etcétera, por esta gran revolución tecnocomunicacional. Ahora, esto significa lo siguiente, que tanto los procesos como las funciones y las finalidades de la educación, del proceso educativo, están variando, están sumidos en una crisis. El proceso comunicacional, la finalidad del acto educativo, los valores hacia los que apunta la educación, no son los mismos. Por ejemplo, hoy, para enseñar a un joven, no se necesita que él esté frente a un ser de carne y hueso, como le he dicho, que le enseñe los contenidos. Hay posibilidades de que él dialogue con un instrumento comunicacional que lo interrogue a él y frente al cual él se sienta, por así decirlo, estimulado, sin que el profesor de carne y hueso esté por delante. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto, por ejemplo, para nuestro caso concreto, doctor Granier? ¿Qué es lo que se necesitan aquí? Buenos maestros y buenos profesores. Vamos a esperar 30 años para formar a estos maestros y a estos profesores. Vamos a esperar que los sindicatos nos digan quiénes van a ser los profesores que van a ocupar estas cátedras. ¿Por qué no iniciamos de una vez la revolución tecnocomunicacional educativa en Venezuela? ¿Y por qué no la iniciamos? Por ejemplo, poniendo a nuestras universidades, la Universidad Simón Bolívar está en capacidad de hacer esto, a que fabriquen incluso los propios insumos e incluso los propios instrumentos instruccionales que alimenten esta gran revolución de la tecnocomunicacional en materia educativa. Si no lo hacemos, vamos a perder un tiempo precioso, porque realmente, mire, no son planteles lo que se necesitan, no son aulas lo que se necesitan, no son profesores de carne y hueso los que se necesitan. Hoy la técnica pone en nuestras manos las posibilidades de que en cualquier lugar, en su propia casa, los alumnos reciban la educación de la más alta calidad posible que se pueda recibir. Es cuestión de organizarse. Ahora, fíjese, hay como una resistencia. Déjeme contarle dos anécdotas que tienen que ver con esto que usted ha planteado. Hace poco yo estuve visitando varios colegios en Caracas donde se están empezando a trabajar con computadores. Y una de las cosas que más llama la atención cuando uno entra en un aula donde están los niños trabajando con computadores es que, a diferencia del aula tradicional, donde el maestro es el que habla y los niños todos viendo hacia el maestro escuchan, aquí el maestro era el que menos hablaba, los que más hablaban eran los niños entre sí, pues, trabajaban de a dos por computador.
y están siempre de espaldas al maestro. O sea, es un cambio físico sustancial en la composición, en la organización del aula. Otra cosa que me pareció interesante era que por línea telefónica, este colegio estaba en comunicación con otro colegio en Guarenas. Y aunque no se conocían personalmente, ya los niños se conocían bastante porque intercambiaban información y estaban muy pendientes del proyecto de cada colegio. O sea, es una... Y yo sentí que los niños instintivamente sabían mucho más de lo que se les había enseñado. Un poco como con el lenguaje, ¿no? Que uno se ve que nace con el instinto de aprender un lenguaje. Y si mis padres pues, me tuvieron aquí en Venezuela, pues yo por eso aprendí castellano, pero si me hubieran tenido en otro país, hubiese aprendido ese otro idioma, porque la facilidad para aprender el idioma se ve que uno la tiene. Hay algo en estas aulas que uno siente que los niños tienen una facilidad como innata para aprenderlo. Sin embargo, uno ve a los maestros pasando mucho trabajo, ellos no están preparados para esto. Y eso es una hora dentro de 30 o 40 horas de clase que se dan a la semana. Entonces, hay contrastes ahí interesantes y carencias importantes. La otra anécdota se refiere a lo que es el desarrollo de la tecnología en Venezuela y cómo la despreciamos. En el curso de los últimos 6 meses he estado expuesto en 3 ocasiones distintas a experiencias extranjeras con tecnologías venezolanas que Venezuela desechó. Una es con el programa Aprender a Pensar, que están usando en México y que Venezuela prácticamente ha rechazado. De hecho, tengo entendido que ya hay 2 colegios en Venezuela que le han comprado al Instituto Tecnológico de Monterrey la tecnología venezolana para aplicarla ahora en Venezuela. Y otra la acabo de ver en Washington, en donde están aplicando el proyecto Familia, una experiencia interesantísima en la formación de madres. También un proyecto que en Venezuela ha sido desechado, puesto de lado, y que en Washington, y lo están extendiendo a otros estados alrededor de Washington, está teniendo muchísimo éxito. Hay también un caso parecido en Sudáfrica, donde están usando técnicas de estas de aprender a pensar, que fueron diseñadas aquí en Venezuela. Entonces, vemos como un rechazo dentro de Venezuela por tecnologías de avanzada que hemos diseñado en el país, y luego vemos ese contraste entre el aula tradicional y la nueva aula. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Ese cómo, yo creo que es muy importante. Bueno, mire, ese cómo es lo siguiente. Eso es una decisión política. Y el gobernante debe tener mentalidad contemporánea. Debe decidirse a dar el salto, doctor Granier. Si no nos decidimos a dar el salto y a incorporarnos a la revolución comunicacional que está aconteciendo en el mundo, perderemos un tiempo irreparable. Ahora, depende de la decisión política, y la decisión política depende de la mentalidad del gobernante. Entonces, lo que tenemos que exigirle a nuestros gobernantes es una mentalidad contemporánea, no anacrónica. Ahora, ¿cómo se logra una mentalidad contemporánea? Con asesores contemporáneos. El gobernante tiene que escuchar asesores, tiene que estar abierto a las voces más audaces, más revolucionarias, más creadoras de su país y del mundo entero. No podemos tener gobernantes encerrados en su despacho y viendo hacia el pasado. Yo le digo una cosa, y me va a perdonar la franqueza. Ya basta de mirar hacia el pasado y de regodearnos en nuestros héroes. Vamos a venerarlos, pero la veneración no basta. Se necesita crear, abrirse hacia el futuro,
tener fuerzas para decir somos capaces de construir el futuro. ¿Hasta cuándo vamos a estar regodeándonos en los héroes de nuestra independencia, en nuestras banderitas y en nuestro pasado glorioso? Lo que debe ser glorioso es nuestro futuro, doctor Granier, pero parece que aquí lo que se hacen, lo que da popularidad, lo que le gusta al pueblo que le digan es, pues, vamos a escuchar, vamos a regodearnos en las glorias de nuestro pasado. Vamos a cumplir unos compromisos. Yo quisiera insistir en ese tema que usted ha planteado y le dejo una reflexión. Yo comparto plenamente su planteamiento. Venezuela tiene que empezar a pensar en el futuro. Pero voy a diferir un poco de su planteamiento con respecto al pasado, porque en los últimos años yo siento que el país ha estado tan apabullado por los errores, por las tropelías, por los abusos, atropellos que se cometieron, que la gente perdió mucho la fe, la confianza, hasta el sentimiento nacional, la identidad. Y si no hay ese rescate de los valores tradicionales, o sea, ¿qué es lo que hace que usted y yo y los centenares de miles de personas que nos están escuchando esta noche querramos ser venezolanos? O sea, tenemos que pensar en eso para podernos proyectar hacia el futuro. Ya regresamos. Hace un momento el doctor Maíz nos señalaba algo muy importante. Si Venezuela no quiere ser un país de fracasados, tiene que ver hacia el futuro y tiene que dar ese gran salto hacia el futuro. Y yo le señalaba dos obstáculos, dos dificultades que yo veo en ese sentido. Uno, la pérdida de la confianza en nosotros mismos que hemos experimentado como consecuencia de errores y abusos que hemos cometido en los últimos 20 años. Otro sería el hecho de que como esos errores y esos abusos fueron tan graves, da la impresión de que el atreverse a hacer algo distinto, algo nuevo, puede tener un precio muy alto. Y el país como que premia más al que se queda tranquilo y no cambia nada, que al que es osado y se atreve a hacer esos cambios. ¿Qué nos dice? O sea, ¿cómo podemos nosotros superar este gran complejo que sentimos como país por nuestro fracaso? ¿Cómo podemos incorporarnos al futuro? Usted decía al final de su última intervención algo acerca del pasado. Yo no reniego del pasado, pero lo pongo en su sitio. Yo admiro mucho a Bolívar, admiro mucho a Simón Rodríguez, pero me pregunto, ¿son las ideas de Bolívar, son las ideas de Simón Rodríguez, son las ideas de don Andrés Bellos capaces de interpretar y de servirnos como instrumento para interpretar la revolución en la cual nosotros estamos inmersos a nivel planetario? No, señor. Si lo queremos hacer, sencillamente caemos en un anacronismo. Que es un mundo totalmente distinto. Es un mundo completamente distinto. Entonces no es que reneguemos de nuestro pasado, venerémoslo, pero no vivamos simplemente de veneraciones. Vivamos de esperanza, de riesgos, de desafíos, viendo lo que tenemos que hacer hacia el futuro, construyendo nosotros mismos el futuro. Es que no hay hombres en Venezuela capaces de pensar y de construir el futuro. No tenemos pensadores, no tenemos científicos, no hay hombres que realmente sean capaces de sintonizarse con lo que a nivel planetario está ocurriendo en el mundo y está exigiendo de cada uno de los hombres que viven en este tiempo
la nueva revolución tecnocomunicacional que vivimos. No se tienen que plantear, por ejemplo, los contenidos de la ética, doctor Granier, con una mentalidad totalmente distinta. Vamos a seguir, por ejemplo, para ponerle estos tres parámetros, condenados a un antropomorfismo, a un antropocentrismo y a un geocentrismo, cuando esos tres ejes de la civilización que se llamó hasta ahora moderna, que viene del Renacimiento hasta nuestros días, han saltado hecho añicos. ¿Es el hombre el centro del universo en este momento? ¿O tiene que haberse dado cuenta el hombre de que no es el centro del universo? Va a seguir construyendo instrumentos que solamente imitan a los sensorios humanos. Es decir, va a seguir en la línea antropomórfica. Va a creer que el centro es el eje, que la Tierra es el centro del universo. O se tiene que dar cuenta de que la Tierra es apenas una minúscula partícula de polvo que flota en la galaxia. Ahora fíjese, una de las cosas que se va poniendo en evidencia con esta revolución que está ocurriendo es que una serie de barreras, y usted lo señalaba hace un momento, que tradicionalmente existían entre los hombres y que justifican mucho de la organización política del mundo, barreras de espacio, barreras de tiempo, barreras de idioma, están desapareciendo. Absolutamente. ¿No? Entonces, cuando uno tiene que repensar una sociedad de esa manera, el riesgo de que uno prefiera no participar es muy grande. O sea, es tan compleja la situación que es más fácil atribuir los cambios a algún ente maléfico que está más allá de nosotros y que nos controla y frente al cual no podemos nada, o asumir una actitud de encapullarnos, de encerrarnos dentro de nosotros mismos y nosotros somos distintos y no participar. Porque es que son situaciones demasiado complejas y por lo tanto muy angustiantes para la gente. Entonces, ¿por qué Venezuela no puede mantenerse aparte de eso? Dejar que está bien que los Estados Unidos, que Europa, que Japón sigan adelante en su aventura. Bueno, perdón, eso es lo que estamos haciendo. Lamentablemente, ¿Por qué, eso es lo que ¿por qué dice usted lamentablemente? Porque nos estamos quedando fuera de la revolución que está viviendo nuestro tiempo y nos estamos encasillando en un tiempo que ya no es ni siquiera el tiempo presente, ni tiene capacidad para otear, para visorar el futuro. Y no podemos ser más felices así, aislados, no participando en ese cambio con todas sus complejidades, sus ambigüedades. Bueno, mire, esa tranquilidad, esa serenidad, esa dulzura es la que anhelan los viejos, los ancianos, cuando ya no tienen nada que buscar en la vida. Lo que les gusta es estar en su casa, metidos, sin hacer nada, pues que los consientan. Ahora, cuando estamos por construir un nuevo mundo y cuando los latinoamericanos tenemos la posibilidad y la condición de ser actores en la construcción de este nuevo mundo, ¿no? Porque incluso no tenemos el peso de una tradición que nos sofoque y de la cual tenemos que liberarnos, sino que tenemos simplemente una expectativa y unas capacidades de creación de nuevos mundos. Lo que se necesita no es reposo, ni quietud, ni tranquilidad senil, sino lo que se necesita es vigor creador, creativo. Y esto es lo que hay que hacer sin perder un segundo de tiempo. Meter la revolución tecnocomunicacional en nuestra educación como pilar fundamental para transformar al hombre, y en este caso al hombre concreto que es el venezolano. Pero se necesitan audacia,
se necesita realmente poner las cosas patas arriba, no armar simplemente rompecabezas, sino poner las cosas patas arriba en este país. Hasta que este país realmente no se conmocionen las bases de sostenimiento que hasta ahora ha tenido y comience a meterse en el tren de la historia, bueno, entonces viviremos simplemente en una aldea tranquila. Realmente es muy triste pensar que nosotros nos confesemos incapaces de enfrentar creadoramente los cambios que están ocurriendo en nuestro tiempo y tener la capacidad incluso de llevarlos por donde nosotros queramos. O hacemos esto y nos convertimos en protagonistas de la creación de nuestro propio nuevo mundo, o sencillamente vamos a seguir manteniendo la posición de segundones y de ser hombres guiados por otros hombres, por hombres de otros mundos. Eso es el dilema, y ese dilema pasa por la educación. Y la educación en este momento pasa por el eje de la revolución tecnocomunicacional que está haciendo explotar todos sus conceptos tradicionales. Ahora, hay hombres en Venezuela que piensan en esas cosas, doctor Granel. Y hay que aprovechar a esos hombres. La juventud de las universidades está ávida de encontrar esos doctores, de dialogar con ellos. Bueno, ya basta de sindicalerismo, ya basta de profesores mal formados, ya basta de maestrillos, ya basta de repetir consignas de educadores del pasado. Vamos a inventar la educación en Venezuela. Hay que inventarla. Es un deber moral que tenemos todos los venezolanos que amamos este país. Bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, amigo. Espero que estas reflexiones del doctor Maíz nos sean útiles a todos y seguiremos hablando sobre estos temas y en general sobre los cambios que necesita la educación en nuestro país. Hasta el próximo domingo y muchas gracias. Ya desde el año 1980, en un programa que tuve el honor de hacer con el doctor Eladio Lares, recién salido de la Universidad Simón Bolívar, cuando yo empezaba a escribir mi libro sobre el ocaso de las universidades, di cifras que eran verdaderamente aterradoras. Había para aquel entonces alrededor de 50.000 empleados administrativos en el mal llamado sistema de educación superior frente a 30.000 docentes propiamente dicho, ¿no? Profesores. Es decir, que habían alrededor de 1,70 y pico de empleados por cada profesor, casi 2 empleados por cada profesor en el sistema de educación superior. Yo creo que esta proporción es hoy todavía más alarmante. Y este sindicalerismo en educación superior administrativo ha tomado una fuerza y expresa algunas pretensiones que van no solamente pues o gremialismo, sindicalismo que se considera que hay en esas actividades, pero una parte muy sustancial también va dirigida hacia el contenido
de la educación, el por qué y para qué educamos y el énfasis excesivo que consideran la mayoría de las personas con las que he hablado que se ha puesto en la educación superior desde el punto de vista presupuestario y no en la educación preescolar o en la educación primaria. No sé, tal vez podríamos empezar por el tema de cuál es el propósito de la educación en la sociedad para ver cómo orientarla en Venezuela. Bueno, en primer lugar, ha nombrado usted el fenómeno del gremialismo o del sindicalismo. Otros lo llaman sindicalerismo. Yo creo que esta última denominación es la más correcta. Pero habría que diferenciar entre el sindicalerismo administrativo y el sindicalerismo docente. Ambos son nefastos. En la educación superior, por ejemplo, el sindicalerismo administrativo es el cáncer de todas las instituciones. Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Hoy continuamos con la serie de programas que hemos venido dedicando al tema de la educación. Hemos analizado el programa, el plan de acción que nos propone el ministro. Luego el padre Ugalde tocó muy bien el tema de la actitud frente al trabajo. Mercedes Pulido también se refirió a este tema y a los valores que predominan en la sociedad venezolana contemporánea. Esta noche hemos invitado al doctor Ernesto Maíz Vallenilla. Él fue el rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, considerada por todos, tanto dentro como fuera del país, como una institución ejemplar y sumamente interesante. Y él siempre ha estado vinculado al tema de la educación, sobre todo su vinculación con las transformaciones que están ocurriendo en el mundo. De manera que esta noche conversaremos con él sobre ese tema en especial. Buenas noches, doctor Maíz. Buenas noches, doctor Graní. Se ha venido evidenciando en los últimos tiempos una gran inconformidad con la situación de la educación en Venezuela. Parte de esa inconformidad va dirigida hacia el excesivo... a los empleados administrativos como partes de la comunidad universitaria. Se incorporaron los egresados y con razón, pero quedaron incluso en Córdoba, con todos sus defectos y sus vicios, afuera los empleados. Eso en cuanto se refiere a la parte administrativa. En la educación media, y es decir, también el cáncer de los empleados administrativos es terrible. Pero al lado del sindicalerismo administrativo hay el sindicalerismo docente. Hay un sindicato de maestros y de profesores en secundaria que tienen su origen en las reivindicaciones magisteriales que los partidos políticos hicieron en tiempos pasados, en donde para ser profesor en secundaria o maestro en primaria no se necesita tener méritos ni virtudes ni capacidades para ello. Se necesita simplemente pertenecer a un sindicato en su avidez por los salarios, lo cual hace que yo creo que las 3/4 partes del presupuesto de las instituciones de educación superior, los beneficios económicos, vayan a los empleados administrativos. No tienen dinero las instituciones para cumplir sus labores específicas, como son la de la enseñanza, la de comprar materiales, la de los sueldos de los profesores, sino que todo se va hacia los empleados administrativos.
que ahora, bajo el eslogan de democratizar las universidades, pretenden formar parte de la comunidad universitaria e intervenir en la designación de las autoridades universitarias. No es que pretenden, sino que ya están aceptados de hecho en varias universidades, lo cual es una absoluta degeneración de la esencia de la universidad y del concepto clásico de la universidad como una comunidad de profesores y estudiantes. Ni siquiera en la reforma de Córdoba se consideraron a los empleados como parte